Sean todos bienvenidos a una vez más a uno de nuestros webinars. El día de hoy tenemos el privilegio por parte de Educación Médica Hospitalaria de tener a un excelente amigo, un excelente compañero, pero sobre todo una excelente persona que por más de 3 décadas ha estado en la institución. Muchos de ustedes ya lo conocen, su nombre es el licenciado Fernando Rivera Muñoz. Él actualmente es coordinador nacional de voluntariado de la Cruz Roja Mexicana, es psicólogo de profesión y con una maestría en educación. Entre sus actividades más relevantes se encuentran, es el autor del esquema de implementación y gestión de la plataforma de formación de la Federación Internacional de la Cruz Roja, el CICR, desde el año 2016. También ha participado en el desarrollo del voluntariado de emergencias de la Cruz Roja Mexicana y actualmente forma parte del grupo de expertos de la Alianza de Voluntariado de la Federación Internacional de la Cruz Roja, con sede en Ginebra, Suiza. Entre sus aportaciones se encuentra el desarrollo y análisis de propuestas de herramientas para el enfoque de aprender para cambiar la Federación Internacional de la Cruz Roja. Para Educación Médica Prehospitalaria es un gusto, un privilegio y un honor que esta noche nos acompañe el licenciado Fernando Rivera, un buen amigo, un buen colaborador, un buen compañero, pero sobre todo una excelente y magnífica persona. En nombre de todos los que conformamos Educación, te damos la más cordial bienvenida, Fer, te cedemos cámaras y micrófonos y bienvenido una vez más a esta plataforma educativa. Adelante, Fer. Bien, bueno, les damos las gracias. Conmigo está Christopher Vega, que me va a asesorar en algunos aspectos técnicos. Por esa razón es que tengo el cubrebocas, o tenemos el cubrebocas, y como estamos ya en este semáforo amarillo, pues tenemos este tema de cuidado del COVID. Entonces, bueno, para mí es todo un privilegio también participar y poder hacer una aportación y una reflexión sobre el tema de las malas noticias. Parte del modelo de atención de la Cruz Roja es basado en la moral humanitaria, es decir, en los principios fundamentales. Para que esto sea operativo, es decir, que no quede en abstracto los principios, se tienen que hacer acciones, se tienen que vincular paradigmas teóricos para poder ejercer acciones para dar noticias, como son a veces, que desgraciadamente nos toca hacer, las malas noticias. En el ámbito humanitario se relacionan los aspectos de salud, que incluyen el aspecto prehospitalario. Están lo que es medios de vida, es decir, todo lo que es, por un lado, ayuda, a través de kits de alimento, limpieza para niño, bueno, bebé, y higiene personal. Y también está la asistencia humanitaria, que se refiere mucho a lo que es agua y saneamiento, y pues todo el esquema de salud en emergencia. Entonces, voy a reflexionar con ustedes, si me lo permiten así, en dos puntos de vista. Primero, cuando la asistencia humanitaria tiene que realizarse, y por otro lado, una reflexión teórica y un protocolo para cuando en la vida común y corriente, la que hacemos todos los días de manera cotidiana, tendríamos que dar una mala noticia. Entonces, para ello, vamos a presentarles, voy a intentar pasar mi diapositiva, yo creo que no quiere pasar allá, con la definición de qué es una mala noticia. Para García, como ustedes pueden ver en la definición, una mala noticia es cuando de manera drástica y negativa se altera la perspectiva del paciente. Me voy a referir al paciente como aquella persona a la que le vamos a dar la mala noticia. Puede ser el paciente o un familiar. Cuando el familiar muere, cuando el paciente muere, entonces es el familiar al que se le tiene que dar la mala noticia. Entonces, hay varias personas con las que nos vamos a relacionar para dar
estas noticias que no son precisamente, pues, muy agradables tanto para el que la da como para el que recibe, ¿no? Esto altera su perspectiva a futuro. Es decir, puede decir, bueno, pues ahora tengo que aprender a cambiar, por ejemplo, de alimentación, hábitos de higiene, tomar medicamento de una manera que no. O prepararme para una condición diferente a la que estoy acostumbrado a vivir, ¿no? Bien, entonces esto tiene como resultado un manejo emocional que el que da la noticia debe conocer y debe tener algunos aspectos básicos para poder entender qué pasa cuando uno va a movilizar emociones. Porque esto se va a derivar en comportamientos, en conductas y en actitudes que pueden durar en el tiempo. Y ahorita vamos a ver que el que da las noticias, las malas noticias, debe tener un perfil específico. No cualquier persona puede hacer esto, pero también no cualquier persona puede dejar de aprenderlo. Es decir, si no sabemos hacerlo, vamos a ver ahorita dos aspectos importantes que deben tener las personas o considerar para que tengan una herramienta para poder dar una mala noticia. Estoy intentando cambiar. Aquí está, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos en esta sesión? Bueno, reconocer algunos protocolos. En este caso vamos a reflexionar en varios, pero vamos a ver uno en específico para poder abordar las malas noticias. Vamos a ver algunos ejemplos. Y lo interesante es que nosotros vamos a movilizar y abordar aspectos emocionales como las esperanzas en las personas, los escenarios donde se van a poder desarrollar estas formas de comunicación, puede ser pública o privada. Hay aspectos socioculturales relativos a la pérdida y al dolor, que es lo que vamos a considerar siempre para poder dar una mala noticia, particularmente en México, que tenemos unos matices culturales con relación a la muerte, que eso no quiere decir que la gente no sienta. Así como nos burlamos de la muerte, como la festejamos, como hacemos ceremonias al respecto, hace compleja la relación de las malas noticias, ¿no? Y lo más importante de esto es cómo dentro de este aspecto sociocultural y también educativo y de personalidad, hay reacciones emocionales que tendríamos que ajustar y hay que verlas como un proceso, es decir, no dependen de una persona ni de un momento, sino se pueden expandir a varias personas o las redes de las personas, pero también a varios escenarios donde se va a mover la persona a la que le vamos a dar la noticia, ya sea en un hospital, en la calle, en la casa, y va a afectar el ámbito de su trabajo, en fin, va a trastocar muchos aspectos de su vida cotidiana. Y lo más importante es que nosotros vamos a dar una contención a través de nuestra manera de dar una respuesta emocional bien adecuada a las malas noticias y canalizar a personas que pueden dar mayor soporte a estos escenarios complejos. Voy a presentar un video y para que podamos entender uno de los aspectos importantes que es la pérdida y el dolor. A ver, permítame tantito porque tengo temas aquí con este tema de... Voy a presentar este.
Y ahorita reflexionamos. Manejo de pérdida y duelo. El dolor es una respuesta natural a pérdidas significativas de seres queridos o cosas importantes. El dolor con frecuencia es un proceso difícil, pero ayuda a los afectados a experimentar, afrontar o entender la pérdida. Personas que sufren dolor emocional tienen que sobrellevar emociones nuevas y abrumadoras y al mismo tiempo nuevas circunstancias de vida. La pérdida de un ser querido puede ser la pérdida más difícil y dolorosa de todas. El primer paso para lidiar con el dolor y duelo es comprender que forma parte de un proceso natural en la vida y que cada proceso es único y personal, en el que puedes experimentar emociones inesperadas de ira, incredulidad, culpa y profunda tristeza. Estas son reacciones normales cuando experimentas este tipo de dolor y pérdida. A continuación, te brindamos algunos consejos para manejar el dolor emocional. 1. Reconocer y validar las emociones y afrontar la situación implica sentir dolor. 2. Toma el control de tu vida. Cuando estás pasando una mala etapa, sueles creer que todo lo malo te ocurre a ti. Deja de lado estos pensamientos negativos que te afectan y toma las riendas de tu vida. 3. Practica el cuidado personal. En tiempos de dolor, puede ser fácil olvidarse de cuidar de nuestra salud y bienestar. Encuentra momentos durante el día para cuidarte y reponer tu salud emocional y física, meditando o haciendo ejercicios de relajación. 4. Mantén la conexión con tus propios intereses o ambiciones. 5. Mantén la comunicación y la conexión con las personas especiales en tu vida. 6. Apóyate en los demás o en la ayuda de un profesional. Recuerda que la Cruz Roja realiza acciones de salud mental y apoyo psicosocial a través de líneas de ayuda. Para mayor información, contacta a la Cruz Roja en esto. Bien, como pudimos observar, la pérdida y el dolor es algo con lo que vamos a lidiar toda la vida. Lo más complejo es cuando perdemos a una persona, pero también hemos perdido quizá amistades, a veces a cosas materiales, como nuestra casa, por ejemplo, cuando hay un temblor. Y hay muchas más cosas de pérdida que nos causan dolor. Yo creo que todos hemos experimentado, o la gran mayoría ha experimentado, la pérdida de un afecto, el que sea, el que les haya tenido que tocar, que hayan perdido. Y entonces ahí hay muchos sentimientos encontrados. La desesperanza, el coraje, la inconformidad. Pero a veces los pensamientos fatalistas, si los dejamos avanzar, no nos van a dejar ajustarnos a la vida. Está bien que uno pueda asimilar la pérdida, porque la pérdida es el registro de lo que has hecho tú con otras personas o en ciertas circunstancias y ya va a ser parte de tu historia. Y la vida no se detiene ahí, la vida continúa. Pero para eso es importante tener ciertos hábitos cuando no tengamos la pérdida, como bien decía en el video, hacer ejercicio, no descuidarnos, cuidar nuestra higiene, hacerlo hábito para que cuando tengamos que atravesar por una situación así de compleja, pues tengamos la fuerza de estos hábitos y podamos salir fortalecidos o resilientes, que es la mejor palabra, de estas situaciones complicadas. Entonces, es importante que no desestimemos lo que es la pérdida y el dolor. Ese es un primer aspecto que todos debemos conocer y que debemos reconocer tanto de nosotros como de las personas. Bien. ¿Qué perfil debe tener la persona que va a dar estas malas noticias? Es importante que lo ubiquemos porque a veces, incluso en la familia, ¿no? Que se murió nuestra mascota. No todos tienen el tacto para decirlo. Sabemos quién tiene o puede tener ciertas cualidades para poder decir las cosas.
Y si no las tenemos, tenemos que irlas construyendo. Un perfil básico es, primero, tener la capacidad para identificar las propias reacciones ante la pérdida. Es importante saber, así como yo también he tenido pérdidas, saber cómo reacciono. Eso es muy importante porque sirve para dos cosas, para la empatía y para no transferir nuestra vivencia a lo que la otra persona vive. Es importante determinar bien esto, que quede muy claro, que debo conocerme primero yo. Otro segundo aspecto es la capacidad de autocontrol. ¿Cómo me debo controlar? Por un lado, sé que, o si yo sé cómo reacciono emocionalmente, también debo saber, o debo explorar, o debo aprender a controlarlo. Primero identificar cómo reacciono y después cómo controlarlo. Otro aspecto importante que es parte ya de una habilidad blanda, una habilidad para las relaciones humanas, es la destreza para identificar, por un lado, los sentimientos morales, pero por otro lado, los razonamientos morales. Les pongo un ejemplo. Si tenemos un familiar que sufre mucho cuando ya está en etapas terminales y ya no aguanta, ya nos ha dicho que quiere partir, que ya lo dejemos. Y a veces uno como persona que lo quiere, pues insiste en que no. Sin embargo, eso es nuestro sentimiento, pero habría que entender el razonamiento de la persona. Si es necesario respetar sus decisiones, pues hay que respetar la decisión. Y entonces entender que a veces uno no puede pedir que sufra más de lo que ya sufre solo por mí. Si es importante que se despida, pues entonces me despido. Pero eso implica razonamientos, es decir, que yo pueda comprender lo que la persona sufre y por qué me está diciendo todo lo que necesita. Y si en este caso es descansar. Y también, entonces, yo debería poder respetar esa decisión y, pues, tener los mejores momentos con esta persona. Este equilibrio entre lo que yo siento moralmente y lo que yo razono moralmente no es fácil, pero también ayuda a poder generar una cultura del respeto y de la dignidad cuando las personas tienen que partir. Y ahí también podemos contribuir a que a las personas que nos acompañan a nuestra red puedan entender los razonamientos de por qué suceden las cosas, cómo las interpretamos, y esto ayuda a que todos generemos, pues, como les decía, este respeto y esta dignidad cuando tenemos que dar noticias tan complejas como es la pérdida. Y algo también importante es que la gente que tiene redes, las personas que tienen redes, los pacientes o nosotros mismos, que estén al pendiente de nosotros, la familia, los amigos y también los profesionales. Son importantes para poder ver yo fortalecer con relación a cómo voy a recibir o cómo voy a dar una mala noticia. No estoy obligado a que yo forzosamente lo tenga que hacer si no tengo o no siento que tenga esta fortaleza para dar las noticias. Entonces hay profesionales que lo pueden hacer. Vamos a ver más adelante un video donde se ve cómo hay personas que se preparan para poder dar estas malas noticias. Sin embargo, nosotros podemos fortalecernos a través de los primeros auxilios emocionales. Vamos a ver otro video que se relaciona a eso, a los primeros auxilios emocionales, donde todos podremos aprenderlos y practicarlos. Primeros auxilios. Los auxilios emocionales. Los primeros auxilios emocionales son una forma de ayudar a las personas a sentirse tranquilas y capaces de hacer frente a una situación difícil.
para que escuches la plática. Sentarnos por un momento y escuchar lo que pasa a nuestro alrededor y dentro de nosotros con este ejercicio. Colocarnos en tiempo presente nos permitirá tomar decisiones de la mejor manera, centrándonos en nuestras actividades. Conectar. Validamos nuestras emociones y mostramos preocupación con palabras y acciones que faciliten enfrentar el problema. Conectamos con instituciones o personas que nos puedan ayudar. Ejercicio práctico. Pensemos por un momento a quién acudiríamos cuando queremos desahogarnos o hablar sobre lo que sentimos. Hacemos números de teléfono de nuestra red de apoyo y identificamos las organizaciones en las que confiamos y las incluimos en nuestra lista de red de apoyo. Recuerda que la Cruz Roja realiza acciones de salud mental y apoyo psicosocial a través de líneas de ayuda. Para mayor información, contacta a la Cruz Roja de tu localidad. Estamos juntos en esto. Bien, me estaban diciendo que no se escuchaba y después ya no retroalimentaron si se escuchó o no. Entonces, bueno, en el chat pueden poner si se escuchó o no. Pero de todas maneras había ahí escritura, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos son importantes porque, como ya vieron en el video, las personas, cualquier persona puede practicarlos. Una habilidad básica es saber escuchar, no interrumpir, hay que conectar, es decir, conectar con la persona, conectar con las redes, pero la magia de esto es escuchar, no juzgar, solo dar aliento, ánimo y poder canalizar, si no es suficiente, mi intervención. Los primeros auxilios emocionales son importantes, que en todas las currículas de educación, para la gente, por ejemplo, médico, del área médica, médicos, enfermeras, técnicos en urgencias médicas y todas las personas que tienen que tratar con dolor, psicólogos, por ejemplo, que tienen que abordar los temas de estrés y dolor, pues también sepan hacer primeros auxilios psicológicos. Es importante. Y bueno, la Cruz Roja tiene estos módulos que se pueden también compartir para poder ir cultivando estas cualidades o habilidades blandas para poder comunicarnos con los demás. Un aspecto importante o consideraciones que debemos tener nosotros para dar malas noticias son los siguientes. Cuidar y observar el contexto. A veces hay cuestiones públicas, por ejemplo, en el caso
de un desastre, ¿no? Digo, es obvio que cuando uno va, por ejemplo, a la calle, se cayó mi edificio, pues alguien me va a decir qué pasó, ¿no? Porque está fuera, yo no puedo estar en privado, está en público esto. Pero hay que tener presente que quizá la mejor manera es pasarlo a lo privado, llevarlo a un lugar, a la persona, a las personas, para poder informar, no de lo obvio que ven, sino de lo que quizá les interese, dónde están los familiares, si están todavía ahí, si salieron, en fin, es todo un tema complejo, el que ustedes elijan cuál es el mejor contexto en el cual van a dar las noticias. Entonces, vamos a observar que si son eventos públicos, procuremos que también sea una respuesta en privado de la noticia que tienen que dar. Y otro aspecto importante también es, por ejemplo, ahora, por ejemplo, en el caso de los pacientes, considerar los derechos humanos que tiene todo paciente, ¿no? Aparte de todos estos que hemos visto aquí, o que podemos ver aquí, me voy a centrar en el 2. Recibir trato digno y respetuoso, recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, y ser tratado con confidencialidad. La confidencialidad es un aspecto importante para que las personas también puedan tener confianza y entonces también nuestros primeros auxilios psicológicos puedan tener mejor efecto, particularmente en el tema de conexión. O sea, a veces en el tema de confidencialidad se tiene que hablar con una persona en específico y dependiendo de la circunstancia es como se tiene que manejar. Entonces, estos derechos humanos que tienen todas las personas y todos los pacientes para poder recibir más noticias están implícitas en el trato digno y respetuoso, en la información suficiente, clara, oportuna y veraz. No podemos mentir. A veces uno dice, esa es una mentira piadosa. No, aquí no se puede hacer eso. Aquí necesitamos tener veracidad y oportunidad. Por esa razón es importante tener un diagnóstico presuncional para poder dar una aproximación a la noticia o tener el expediente. Saber qué es lo que pasa y también qué sabe la persona de lo que le pasa. Porque a veces quizá ni sabe, no le han informado, y ese es parte de un derecho que puede ejercer y que debe ejercer para poder recibir noticias con relación a la evolución de su tratamiento o los familiares que sepan la evolución del paciente para que pueda entender la evolución de cómo ha respondido o si no respondió a los tratamientos que se les dio. Es importante entender esto como un proceso, como ya había yo dicho al principio. No es solo dar una noticia. Esto implica un antes, un durante y un después. Hay algunas cosas también importantes que yo quisiera reflexionar con ustedes. Como vieron en los primeros auxilios, también es importante que se preparen. Entonces, hay ejercicios de respiración, tienen que hacer introspección, saber de lo que van a hablar o van a decir, y es importante conocernos, saber si no voy a elaborar algo de mi propia realidad en lo que me van a decir, en lo que va a recibir la persona de información como mala noticia. Entonces es importante que conozcamos nuestras propias respuestas, pero prepararnos antes. No podemos llegar a ver qué se me ocurre en el momento. Tenemos que pensar, respirar, reflexionar y hasta que esté listo, puedo hacerlo. Como ya vimos, también es importante ubicar el mejor lugar para conversar. Entiendo que a veces hay contextos complejos, pero dentro de todos esos siempre hay un lugar donde podamos hablar. Y sobre todo, tenemos que abordar todo con cordialidad. Saludar, ser respetuoso y sobre todo que sepan quién soy. Me identifico. Y también un acto de cortesía es presentarme y saber quién es la persona con la que voy a hablar. También es importante no dar muchas vueltas. Sí es importante elaborar la respuesta que voy a dar. La voy a escalar, voy a ir paso a paso dependiendo de las respuestas emocionales que me va a dar la persona. Pero no puedo
dar un discurso de 1 hora para decir algo porque las personas se van a súper angustiar y no van a entender el propósito de lo que yo intento hacer, que es dar una mala noticia, ¿no? Y por eso es necesario argumentarla. Necesito decir, esto sucedió por esta razón. Si yo no tengo la capacidad de argumentar, quizá voy a generar mucha angustia, inconformidad y a veces enojo. Y lo más importante es que no demos interpretaciones personales. Es que yo creo que, y quizá que puede suceder, no, esto no. Porque entonces damos falsas esperanzas, falsas expectativas y podemos incrementar la angustia de la persona. Entonces, lo que podemos hacer aquí es escuchar, entender las respuestas, dar espacio para la expresión emocional de la persona, no callarla, no detenerla, sino esperar a que tome su tiempo para poder entender o pueda asimilar la respuesta que le estoy dando. Hay algunos protocolos en este caso, por ejemplo, vamos a revisar y sobre mí, porque me di cuenta que una obsesión como la de Eric solamente puede ser alimentada por otra obsesión. Y yo, ustedes, necesito averiguar por qué siempre tengo los novios así tan parecidos, como muy posesivos y celosos. O sea, que te estás echando la culpa de lo que hizo Eric. No, para nada. Ya, es que había un poco de ruido ahí en el micrófono. Un micrófono por ahí. Y este protocolo, que se llama SPICE o SPICE, tiene 6 pasos. El primero es el entorno, como ya habíamos dicho, que es elegir un lugar adecuado para la entrevista, para poder hablar, tener privacidad y que no nos interrumpa, ya sea una persona o yo mismo con mi celular o con algún otro dispositivo que me pueda distraer. Y lo importante es conectar. Algunos le llaman rapport, pero lo importante es conectarme. Saber que la persona tiene una manera de hablar, no corregirla, sino intentar comprender qué me quiere decir. El segundo punto, que es la P, que es la percepción del paciente, ya propiamente es en la entrevista. Es cuando exploramos el conocimiento de cada persona, de cada paciente. Saber qué conoce de lo que le sucede, qué conoce de esa realidad con la que yo voy a comunicar. Saber por qué se hizo o se hace algún procedimiento. Lo importante en la entrevista es saber o explorar qué tanto conoce la persona de la realidad por la que está pasando y también que requiera reflexionar en las posibilidades que podría ser una mala noticia. Dentro de todas las posibilidades, siempre está este escenario de las malas noticias, ¿no? La invitación es explorar este deseo de recibir información. Si la persona no tiene el deseo de recibir información, será muy violento que yo dijera, señora, persona o papá o hijo, quiero decir algo. Si no tiene esta disposición de escuchar, pues va a ser como hablarle al viento, no me va a comprender. Entonces es importante que también yo o persuada de que me quiere escuchar o tenga el interés de escuchar. Por lo general, cuando una persona tiene un escenario complejo de enfermedad o de pérdida, tiene esta disposición de escuchar. Pero es importante explorar, saber cuál es la mejor manera de poder abordar con relación a lo que quiere primero escuchar. Todos hemos hecho este ejercicio de hay dos noticias, una buena, una mala, o podemos decir, hay algunas acciones que quisiera comentar contigo, y dentro de estas acciones, pues sería importante persuadir o promover que la persona, pues, quiere escucharme. Y también, y lo más importante es, que si no te quiere escuchar, no insistas. No está preparado y no va a entender, ni va a procesar
lo que le vas a decir. La invitación a que pueda escuchar y explorar y recibir información es una habilidad que debemos trabajar todos. Entonces eso sí, sí hay que grabarlo muy bien. Necesitamos invitarlos a que puedan recibir información y poder entonces pasar al siguiente punto, que es comunicar. Aquí, una vez que ya la persona quiere escucharme, entonces puedo dar información. Hay diferentes maneras de poder abordar una mala noticia. Como ustedes pueden ver en el texto, hay diferentes frases. Por ejemplo, esta que vemos aquí, que empieza con: desafortunadamente las noticias no son del todo buenas, ¿no? Esa puede ser una entrada. Una vez que la persona quiera recibir información, ojo, debemos usar un lenguaje comprensivo. Si esta manera de decir desafortunadamente las noticias no son del todo buenas no es comprensible porque la persona tiene una forma de hablar diferente, entonces tendría yo que explorar cómo es la mejor forma de poder hablar con esta persona. Por eso hay que usar un lenguaje comprensivo. No podemos corregir a la persona. Si dice aiga, pues déjenlo, no tienen que decir, no se dice así, se dice de esta manera. Nada. O sea, lo importante en el lenguaje de comunicación es la comprensión. Y vamos a brindar la noticia escaladamente, poco a poco, ¿sí? Y esto es importante porque vamos a dar pequeñas dosis de información para que la asimile, para que la pueda ir procesando. Por ejemplo, yo puedo decir, pues recuerdas que tu papi o tu mamá llegó aquí grave ayer. Sí. Ok. Bueno, se le dio una intervención y sus reacciones no fueron las mejores. Otro nivel de escala es muy probable que no responda al tratamiento, y otro nivel de escala es: hicimos todo lo posible, pero no respondió. Y lamentamos decirte, ahora sí, que la persona murió. Entonces hay 4 o 5 fases que tenemos que explorar y esperar a que la persona metabolice la información para que sea respetuosa, sea digna, y que la persona quiera entender y quiera saber cuál situación es la que vive y por qué le doy la información. ¿Sí? El siguiente punto es la empatía. Yo no puedo ignorar la expresión emocional con la que las personas se van a vincular conmigo en esos momentos complejos. Pero también tengo que saber qué emoción está manejando. Si, por ejemplo, se enoja, pues debo entender que se enojó y que es comprensible el enojo por la frustración. Si está triste, también debo entender que se puso triste por la pérdida, ¿no? Si hay silencio es porque necesita espacio para poder integrar y digerir las noticias. Si llora, si hay shock, y ahí también necesito ser empático, no decir, no, no llores, por favor, porque esto también me pone mal a mí. No, no, o sea, eso no se puede hacer. Lo que necesitamos es ser empático, es decir, esperar a que llore, a que en algún momento nosotros veamos que es importante poderle decir algo o poder hacer un gesto o alguna acción para que pueda entender que lo estoy o la estoy comprendiendo. Finalmente está la estrategia. ¿Qué voy a hacer después de que le digo qué pasa o que reciban la noticia? Pues tengo que hacer un resumen de lo conversado, es decir, bueno, ya hablamos sobre este tema, las acciones a seguir serán las siguientes, hay que cubrir ciertos papeleos con relación a este caso, ya sea que operen a la persona, ya sea que haya fallecido, ya sea que no se encuentre, o también saber si me está entendiendo. ¿Qué tal si lo que yo digo no es comprensible o me entendió otra cosa? Entonces tengo que al final marcar en la estrategia si me entendió. Resumir qué paso sigue, qué es lo que voy a continuar haciendo. Para eso vamos a ver un video de un antes y un después con este método.
Y eso es muy, muy sencillo de hacer, señoras. Esto tampoco creo usted que es para ti, ¿eh? Doctora, que yo soy su hermana y no ya tener un poco más de información. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Que, bueno, ya sabe lo que tiene que saber, tampoco. Es decir, esto habrá que ir viendo. Ahora, si me acompañan, viene conmigo, nos vamos a la enfermera, que ella le explica todo, ¿eh? Tenemos que trabajar mucho. Hola, buenos días, Margarita, ¿verdad? Usted no es su hermana, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás? Sabes que estábamos pendientes de las pruebas, que te expliqué el otro día, cómo marché. Pues creo que no tengo buenas noticias. ¿Qué quiere decir? Parece que es algo más que un quiste. ¿Me está diciendo que tengo mal? Me tengo que ser, Margarita, me tengo que ser. Me voy a morir. Disculpen, tenía que haberlo apagado. Tenemos que ir viendo, ahora tenemos el diagnóstico, ahora tenemos que ir haciendo queremos proteger a nuestros hijos de eso. Lo más grande que protegerlos, tengo que cuidarlos. No sé cómo sería lo que más me preocupa ahora. En cómo decírselo. Lo más importante para mí. He tenido una educación acústica. La verdad es que tengo cáncer, no le tengo miedo. Con el tratamiento, con todo. Mamá, cuídate de ella, estuvo peleando y sé que tengo varios hermanos, pero pues mira, ahora que estoy escuchando decir esto, nosotros en el equipo tenemos un psicólogo, que él es el que más sabe de estas cosas. Si es lo que más te preocupa, ahora mismo yo tengo cosas que contarte de tratamientos, pero si quieres ahora mismo te puedo acompañar al psicólogo, que eres el que mejor sabe cómo orientaros en estas cosas. Tú también te tranquilizas un poco en ese sentido y tú y yo ya quedamos luego, quedamos mañana y hablamos de todo el hora del día. Si es lo que más te preocupa ahora, yo creo que empezamos por ahí. ¿Vale? Os acompaño, vamos. Bien. Bueno, pues me parece que hay algunas distorsiones, algunos pudieron entender lo que estaba diciendo, pero bueno, ahorita lo podemos interpretar. Vamos a continuar con la presentación. Siempre hay un antes y un después. Los que pudieron apreciar bien en el sonido la relación del antes y después de la persona que da las malas noticias, estos aspectos de la empatía, la estrategia, se vieron muy claros porque es importante seguir un método. Claro, en la vida real a veces no se dan 1, 2, 3, 4 pasos, ¿no? Se construyen. Y dependiendo de cómo ustedes vayan observando, es cómo van a aprovechar estos aspectos importantes del protocolo SMART. Esta es con relación a la parte médica, bueno, los médicos, las enfermeras, los TUM, los técnicos
expertos en emergencias médicas, pueden revisar este protocolo y, como yo les decía, no van en ese orden precisamente. O sea, dependiendo cómo es que se relacionen, es como se van a ir asimilando estos pasos. Quien ha hecho entrevistas seguramente sabe que de repente el paso de cordialidad ya está establecido, no necesita quizá hacerlo porque ya se conocen, ¿no? Entonces depende de cómo es que ustedes van a abordar con una estrategia de comunicación la manera de observar estos pasos. Entonces, es importante que no descuiden lo que hemos visto hasta ahorita con relación a la escucha, el expediente, la información que quiera recibir la persona, la información que yo le voy a dar con la noticia y el que sigue, es decir, el plan. Y de todo esto, la dignidad y el respeto son básicos para que en la comunicación se pueda asimilar la noticia que vamos a dar. Sin embargo, bueno, en el caso de la Cruz Roja, tenemos una conexión muy interesante con base a el tema de la asistencia humanitaria y la ayuda humanitaria. Y ahí, por ejemplo, el técnico de urgencias médicas, las enfermeras y los médicos conectan cuando están en actividades no humanitarias, pero están en actividades profesionales de salud y tienen que dar noticias, nos involucramos en ciertos aspectos de nosotros. Y a veces se juegan emociones y se juegan percepciones o ideas como las que vamos a revisar ahorita. Por ejemplo, el miedo al dolor físico-moral, que en determinadas ocasiones uno pueda provocar cuando uno dice estas cosas, ¿no? A veces es difícil. Yo no puedo tan fácilmente asimilar el dolor que me va a causar dar una mala noticia. Quien hace las intervenciones no es común o y es esperable que también reciban el enojo tanto del paciente como de los familiares o de la red. Hay que estar preparado y esperar a que este enojo se vaya disolviendo cuando doy argumentación. Si ven que hay violencia y demás, entonces, bueno, tienen que resguardarse y siempre tener también cerca un escenario de seguridad, ¿no? Pero lo más importante es que no sintamos culpa. O sea, la gente se puede enojar, sabemos que puede tener esas reacciones y pues es parte de las respuestas de la pérdida y el dolor, como vimos en el primer video, ¿no? A veces uno sabe que puede haberse equivocado. Sin embargo, en el contexto en el que uno elige las terapéuticas o elige las intervenciones, pues se hizo del mejor modo posible. Y ahí sí uno tiene que ser autocrítico y saber cómo estas maneras de trabajo o de intervención pueden tener mejores prácticas en el futuro, ¿no? Es importante que no ignoremos esta realidad y que es muy probable que también suceda y es parte del desarrollo profesional. Y también es importante que dimensionemos la necesidad de hacer mejores prácticas, sobre todo por los efectos que podemos provocar. Sin embargo, a veces, y eso creo que es parte de la evolución del conocimiento, del desarrollo del conocimiento, se requiere también no ser tan injustos con nosotros. Una vez se elige las mejores terapéuticas posibles de acuerdo a lo que yo observé y de acuerdo a la realidad que yo vi. Y el manejo inadecuado de la culpa aquí puede ser algo muy fuerte para quien da la noticia si no lo revisa antes. Y pues por eso es importante también a veces coordinarse con colegas, intercambiar en algún intercambio profesional información del expediente para poder saber cómo poder hacer las mejores terapéuticas posibles. También esto va acompañado del miedo a alguna sanción legal, ¿no? Las iatrogenias o alguna
reacción de las personas que nos pueden, pues, decir que nos van a demandar porque están en ese contexto emocional complejo. Y claro, si yo sé que también hay una causa y una razón o lógica, si hay una iatrogenia como tal, también debo entender todas las consecuencias que uno tiene dentro de la profesión que tiene y que ejerce, ¿no? Y bueno, también quien nunca ha hecho esto, dar una mala noticia, de repente es como un laberinto, no sabe qué puede suceder ni para uno ni para el otro. Es como miedo a lo desconocido porque nunca lo ha hecho. Y eso es complicado, siempre empezamos así. Y no solamente al dar malas noticias, sino al emprender alguna empresa, alguna actividad que nos es desconocida, nos es complicado poderla asimilar, ¿no? Y también es importante entender el no sé. O sea, yo puedo dar lo mejor de mí, profesionalmente, éticamente, pero a veces no sé y debo asimilarlo y por eso poder tener soporte con las redes profesionales y también con mi necesidad de seguir mejorando. Es decir, si no sé, pues debo revisar qué de esa ignorancia puedo ir disminuyendo y pues hasta en mis redes y estoy yo mismo, porque muchas veces la autocrítica la cegamos porque de repente uno se cree como mucho, ¿no? Y se ciega en términos de ser autocrítico. Entonces, por un lado hay que revisar nuestro autoconcepto, saber que somos perfectibles y pues que no pasa nada si uno reconoce eso. O sea, así es la vida de compleja, nadie dijo que vivir era fácil, ¿no? Y muchas personas también les da miedo pues experimentar emociones, ¿no? Digo, la pérdida y el dolor, ya vimos las emociones que puede traer consigo, que puede estar jalando para que yo también las vivencie cuando acompaño una noticia completa, ¿no? Tristeza, emoción, coraje, incluso hasta molestia. A veces uno dice, bueno, esta emoción no tengo por qué sentirla y me siento incómodo, pero es parte de la conciencia del poder ayudar. Cuando uno quiere ayudar, no precisamente va a recibir emociones bonitas ni placenteras. Tiene que tener conciencia de que puede vivir malestares emocionales. Y es importante también saber, si no los puedo contener, pues tenga yo soporte emocional. Y yo lo que he observado mucho en el transcurso de la profesión es que a veces no aprendemos a educar e integrar también, ser sensible, tener una educación humanitaria, junto con la objetividad de que requieren a veces las personas que tenemos profesiones químico-biológicas o científicas, ¿no? Estas formas de entender el conocimiento a veces de ser tan objetivo, de solo describir y no involucrarme, es un problema de nuestro enfoque de educación. Entonces, no es ningún problema el que yo reconozca que necesito aprender a cambiar, necesito integrar paradigmas nuevos con relación a los esquemas humanistas y a estas conexiones humanitarias como parte de mi necesidad de seguir aprendiendo. Y bueno, este tema de la muerte también nos conecta porque en algún día pues también estaremos ahí, ¿no? Entonces, no es fácil quitar estos temores. Yo me puedo sentir jovial, me puedo sentir fuerte o no, o saber que ya estoy empezando a entrar a los 60 años, si me quedan 30 o 20 años, puedo racionalizar. Sin embargo, eso en realidad sería una percepción de lo que yo pienso que sucede. Entonces, más que irme tan al futuro con relación a lo que pienso que puede suceder y que es inevitable, pues sería importante saber cómo debo construir lo que vivo hoy, con los que pueda vivir hoy, y ya lo demás se lo dejo al momento que tenga que vivir y experimentar, ¿sí? En el ámbito humanitario, como ustedes saben, tenemos enfoques básicamente
para hablar de acciones humanitarias y de ayuda humanitaria, se ubican desastres y conflictos armados y formas de violencia que irrumpen de una manera súbita la vida de las personas, ¿no? Y aquí tenemos dos enfoques que debemos considerar todos los trabajadores humanitarios. Primero, los principios fundamentales humanitarios, particularmente el principio esencial de humanidad, que es aliviar y prevenir el sufrimiento. Sin embargo, también tenemos la imparcialidad, que es dar prioridad a lo más urgente. Y aquí está este dilema ético y este procedimiento ético que es el triage. Entonces, hay que prepararnos en esto, que quede muy claro, de cómo se hace, si no lo sé hacer, quién lo puede hacer, y ser objetivo con relación a las acciones que se llevan para poder entender cuál es la mejor manera de aplicar el triage. Y bueno, está el código de conducta. El código de conducta es de Cruz Roja y básicamente es que nosotros no podemos alterar aspectos culturales de las formas en las cuales deben recibir ayuda. Yo no puedo desestimar si en esa cultura recibir una mala noticia tiene un contexto de fatalidad, tiene un contexto de desarrollo, tiene un contexto de festejo. O sea, habría que observar todo lo que implica estas respuestas culturales y sobre todo el código de conducta con relación a los trabajadores humanitarios, pues básicamente es prevenir y aliviar el sufrimiento, dar prioridad a lo más urgente y no generar controversias de ningún tipo. Esto es complicado porque a veces, pues, uno no puede permanecer neutral del todo ante ciertas circunstancias, por ejemplo, en casos de violencias extremas, ¿no? Sin embargo, cuando uno razona un poco más, quizá es la mejor manera de poder apoyar en este momento y en el futuro las acciones humanitarias y a las personas. Y bueno, mucho de esto tiene que ver en términos de la legalidad. Hay un marco legal en el que se pueden mover o debemos movernos todos, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son. Y el concepto de ayuda es un concepto universalista, pero tiene que estar basado en el concepto de justicia, de reciprocidad, de equidad. Cuando a veces le enfocamos a lo bueno, pues uno puede decir, ah, pues es que para mí está bien. No. Tendremos que enmarcarlo en términos de los derechos humanos, de la legalidad y de lo ético. En el caso, por ejemplo, de toda la parte médica, incluyendo a los técnicos en emergencias médicas, a los que hacen socorros, tenemos bases legales en la Constitución, en la Ley General de Salud, en el artículo 79, en el reglamento en materia de los prestadores de servicios de atención médica, y en la norma 237. Y aquí dice, quiero leerlo como tal, regula los servicios de salud, la atención prehospitalaria en las urgencias médicas, y su finalidad fue para contar con un modelo operativo, coordinado y sistemático que garantice y asegure atención prehospitalaria con niveles mínimos, homogéneos, de calidad y seguridad. Y esos mínimos homogéneos son el modelo de atención. Y dentro del modelo de atención está dar o ser capaz de dar estas malas noticias. Hace poco, bueno, no poco, pero bueno, sí, el año pasado, el Comité Internacional de la Cruz Roja señaló en la Estrategia de Salud para el periodo 2020-2023, en su objetivo 3, que se va a influir en las prácticas y las políticas relativas a ámbitos de salud clave, acciones para prevenir y reducir los ataques contra las personas de salud, la infraestructura sanitaria y las ambulancias. ¿Esto qué quiere decir? Que la misión médica tiene que seguir observando un modelo de atención que en contextos humanitarios de violencia, de conflicto o de desastres se tienen que observar.
Pero por otro lado también describe la interdependencia de las actividades de salud con la gestión eficaz del personal, el desarrollo y el mantenimiento de alianzas pertinentes y sostenibles, y el uso seguro de los datos sobre salud y las tecnologías digitales. A veces es importante que las personas que dan malas noticias tengan habilidades digitales. Ahorita vimos un video. Sin embargo, a veces hay que dar las malas noticias a través del Zoom, por ejemplo, a través del Teams, a través de alguna plataforma, y también tendríamos que observar lo que hemos visto aquí, que es básicamente, o se ha enfocado básicamente a diálogos presenciales, a comunicación presencial, pero también la integración de las tecnologías nos van a permitir dar este tipo de respuestas con relación a las malas noticias, ¿no? Por ejemplo, las emergencias de salud o las emergencias sanitarias como las del COVID. Aquí está el esquema de la estrategia de salud. Y en la estrategia de salud, como ustedes ven abajo, las siglas de PHS, que está en inglés, se refiere a la atención hospitalaria de emergencias. También incluye el servicio de salud mental y apoyo psicosocial. Esto que estamos hablando sobre las malas noticias recae dentro de estas disciplinas, dentro de las ciencias humanas, lo que es la psicología, básicamente para el soporte de aspectos afectivos o psicosociales. Pero no solo la psicología, también está la sociología y está la educación, que son importantes como paradigmas para poder integrarse y poder abordar esta complejidad que marca la estrategia de salud en el caso del Comité Internacional de la Cruz Roja. Voy a poner un video, un último video, para que podamos ver el ejemplo de cómo a veces se tiene que trabajar a distancia. Ahí tengo. Y entonces lo abro aquí. Hola, buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Soy el doctor Enrique Ramírez, formo parte del equipo de transmisión de informes del Hospital General Dr. Manuel Thiago González. Hablo para darle
soy yo. Mucho gusto, señora Julia. Mucho gusto. Una registrada del expediente que es usted hija de la señora Mónica, ¿es correcto? Ella es mi madre, doctor. ¿Cómo se encuentra? Señora Julia, para informarle de la situación de su señora madre. Sin embargo, me gustaría antes de darle la información, hacerle algunas preguntas. ¿Se encuentra usted con alguna persona al lado para realizar los informes? No, doctor, en este momento no se encuentra mi marido. Encuentro yo sola. Ok, necesito corroborar una información de usted, así como la situación la que trajo su señora madre. ¿Qué? Tengo registrado en el expediente que tiene usted 35 años, ¿es correcto? Sí, doctor. ¿Cuál es su escolaridad? Carrera técnica. ¿Algún diagnóstico de depresión, ansiedad, algún problema? Hola. Cuéntame, ¿qué sabe que le han dicho de la situación de su mamá, mis compañeros? Hoy en la mañana que fuimos, pues nos dijeron que Así es, como ella lo menciona, por la manera que se asiste a su madre, venía muy delicada. Venía con las glucosas muy descontroladas, 450 miligramos por litro, cuando la glucosa normal debe ser en un paciente diabético, debe ser a 120. La hipertensión también, 170 sobre 100, cuando la hipertensión normal o la presión normal debe ser menor a 120 sobre 80, y también una saturación bastante disminuida, varía 80%, cuando la saturación normal de un paciente debe ser por arriba del 95%. Entonces procedió a intubar, lo cual autorizaste, y se mantuvo así respirando a tu madre por un respirador artificial. Durante esa estancia hospitalaria se realizaron algunos estudios, como el de coronavirus, por el contacto que tuvo con su compañero de trabajo, y también la radiografía de tórax. En esta radiografía se observó unos infiltrados en sus pulmones, que es moco dentro de ellos, en los cuales nos da un diagnóstico de neumonía. Entonces, por eso es que tu madre tuvo alguna dificultad para estar respirando. Hoy por la noche, nuevamente empezó a tener alteraciones en la respiración, el 90%, volvió a caer al 80%, 70%, hasta llegar a un paro respiratorio, para lo cual realizamos una maniobra de reanimación durante 20 minutos. Pues a pesar de todos los esfuerzos que se realizaron, Julia, la noche informante que la señora Mónica acaba de fallecer. Te vamos a dejar toda la proyección aquí de este lado, no se preocupe.
Conquistadores, ahora soy gay, se enfrenta a Tania. 3, 2, Pinche gato, mamá. 5 mujeres, 5 quedan en competencia y uno vamos a quedar con otro. Esta noche nos vamos a ir hasta el límite. Conoceremos a las 4 calificadas a la última semana. Disculpe, ¿quién quiere estar ahí? Bien, bueno, aquí vimos un ejemplo de cómo a través de los medios electrónicos también se puede hacer esta comunicación de las malas noticias. Sin embargo, como ustedes también observaron, se requiere seguir el protocolo, hay un escalamiento de la información, el médico se tiene que cuidar también, como en este caso pueden ser cualquier otro profesional de la salud, técnico en urgencias médicas, enfermera, todos aquellos que tengan que intervenir dentro de lo que es las malas noticias. Y bueno, algo que creo yo que es importante que podamos reflexionar es que los trabajadores humanitarios, todos los trabajadores humanitarios pasan por aquí. Los médicos, las enfermeras en su diario hacer día con día también tienen esta alta probabilidad de pasar por esta situación. Les estoy poniendo un Mentimet, para poner un ejemplo y que lo podamos contestar. Les voy a agradecer mucho si nos pueden ayudar a contestarlo, a contestar este Menti. Lo voy a poner en el chat para que puedan contestarlo, por favor, y vamos a ver las respuestas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Para esto vamos a observar las respuestas. ¿Sí? Vamos a darles unos minutos para que lo vayan respondiendo.
¿Tienen 2 respuestas? Muy bien. Respuesta 2. Estas son las preguntas. Ustedes solo tienen que responder un 1 o un 2. Lo que ustedes crean que es lo más indicado. Ajá. Vamos a esperar unos minutitos para que puedan responder y saber si podemos enfocar un mensaje adecuado para poder dar una mala noticia. Bien, como ustedes pueden ver, hemos recibido 63 respuestas y solamente una persona, una persona ha respondido R1, las demás han respondido en su gran mayoría de una manera asertiva, la forma en la cual podríamos dar una mala noticia. Felicidades a todos. Qué bueno que se ha podido entender que el enfoque siempre es de sensibilidad, de respeto, con un procedimiento específico de autocuidado y dignidad y respeto hacia las personas para dar una buena noticia. Perdón, una mala noticia. Pues ya vamos más de la mitad, les agradezco mucho, espero que los demás sigan respondiéndolo. Y vamos a pasar al siguiente, ¿no? Bien. Les voy a pedir que me ayuden con el siguiente. Ahí mismo les puede dar la siguiente respuesta, pregunta, ¿no? En un centro de distribución de ayuda humanitaria se terminaron los kits de alimentos. ¿Cómo lo comunicaría a la población que espera? Entonces ustedes con 2 palabras, elijan 2 palabras para poderle decir que ya no hay ayuda ahorita, que ya no hay kits de alimentos. ¿Sí? Muy bien, los que están contestando en el chat. Gracias. Ok. Muy bien, los del Mentimer. Se les comenta a los líderes para que ellos den la noticia. Se espera más ayuda. Por el momento se terminó la ayuda. Contamos con la que contábamos por el día de hoy. Entonces, por el momento se nos agotó el recurso. Kit de ayuda agotados, disculpen. Estamos trabajando para conseguir más recursos. Lo sentimos, no tenemos recursos por el momento. Seguirá la ayuda. Muy bien, muy bien. La verdad es que creo que se ha asimilado muy bien el enfoque humanitario con relación a el respeto y la dignidad. Más allá del protocolo que hemos compartido con ustedes, que es el SPIKES, SPICE en español, ustedes pueden contextualizar la comunicación de este tipo. Y algo importante es que todos los trabajadores humanitarios, todos, y todos los trabajadores del área de la salud, tendrían un buen recurso si compartiéramos información de cómo dar malas noticias. Más adelante, ahorita que
salgamos de aquí de las respuestas que nos están dando, muy valiosas, muy interesantes todas. Muy bien, la verdad es que ahí en lo que han planteado se ve la dignidad y el respeto, muy bien, muchísimas gracias. Ok, en cuanto llegue la ayuda se las mandamos, muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a pasar ya a la presentación y voy a hablarles de algunas consideraciones que creo que podemos tener para estos temas, ¿no? Miren, sin ser reduccionista, hay muchas opciones que podemos hacer en términos de aprender. Todos podemos aprender, tanto primeros auxilios, como el concepto de pérdida y dolor, como el método SPICE para poder compartir malas noticias y profesionalizar más nuestro modelo de atención. Hemos propuesto en la Coordinación Nacional de Voluntariado estos pasos, estas consideraciones. Espero que las podamos compartir en otro momento y plantear algunas alternativas de intervención. La primera se refiere a integrar un paradigma educativo que incluya teorías psicológicas y de comunicación. Esto no quiere decir que se tengan que excluir las demás disciplinas de las que yo mencioné hace rato, como es la educación, como son los expertos en tanatología, los que manejan ya estos temas desde otras disciplinas y desde otros enfoques, para hacer un paradigma de modelo de atención. El modelo conceptual de pérdida y dolor y de apoyo psicosocial debe estar incluido en las mallas curriculares. Es importante que esto lo podamos entender como una forma de aprender a cambiar, como una forma de aprendizaje organizacional. También es básico que este equilibrio entre lo que es el sentimiento moral y el razonamiento moral se pueda ir practicando a través de dilemas morales de la vida real. Por ejemplo, en todo lo que hace, en todo lo que se vive, se pueden hacer estudios de caso para poder trabajar en dilemas morales complejos, como son este tipo de comunicación, y se pueda trabajar los sentimientos y los razonamientos morales, tanto de la persona que da la información como quien la recibe. Las dramatizaciones que incluyen las entrevistas, la revisión de expedientes y todos los pasos que ya vimos, por ejemplo, en el caso de cómo el doctor, el médico abordó el caso del COVID, del último video, es importante que se hagan. Las dramatizaciones son muy importantes. ¿Y esto qué va a evidenciar en la dramatización? Sus habilidades blandas, que son tan importantes para poder ser empáticos. Y bueno, pues hay otros contextos todavía un poco más enfocados a los términos de la protocolización. Por ejemplo, el caso del triage, la misma ayuda humanitaria, que tienen protocolos y procesos para poderse realizar y como de manera muy asertiva, ustedes pusieron en las respuestas que dieron hace rato, ¿no? Y como ya vieron también ahora, se tiene que integrar o se pueden integrar a este tipo de comunicación los dispositivos electrónicos. En este caso, pues los teléfonos o las computadoras y tener un mínimo de habilidades digitales para poder trabajarlo. Y finalmente, una consideración más es conocer las redes nuestras, de las personas, pero también la red de salud. La red de salud incluye a las personas, a sus familias, a los grupos sociales y a las instituciones de salud. Necesitamos conocer dónde están estos profesionales que atienden estas noticias, que las pueden dar también, que nos pueden apoyar para poder abarcar la atención a los familiares o a los amigos que resulten afectados de las malas noticias. Y bueno, finalmente concluyo con ustedes que los profesionales de la salud y humanitarios tenemos la oportunidad de incluir en las mallas curriculares, en las mallas de formación, este importante tema. Entre otras cosas, porque se debe profesionalizar la forma en la cual trabajamos
y interactuamos con las personas. Dar soporte al cuidado y a la protección emocional, tanto de los beneficiarios como de las personas que reciben las malas noticias, y pues que incluya a todo este sistema que yo ya mencioné, pero en específico a los trabajadores humanitarios y a los médicos o los trabajadores de las áreas médicas, médicos, enfermeras, técnicos en emergencias médicas, tanatólogos, psicólogos clínicos, todas las personas que estén involucradas en los servicios de salud. Y sin ignorar que los trabajadores humanitarios son los que viven escenarios complejos y es muy recurrente que trabajemos en contextos de pérdida y de dolor. Pues con esto llego a dar término a esta plática. Espero les haya interesado y pues seguramente va a estar grabada para que la puedan compartir para las personas que no pudieron estar. Estoy muy agradecido. Varias personas se quedaron sin poder entrar porque se llenó, pero por otro lado un poco frustrado de que no pudieron estar. Sin embargo, creo que esa opción puede ser compartir la grabación, y si no, pues podemos hacer otra sesión ya, los administradores de la plataforma y del curso, bueno, del programa de educación al cual fui invitado, pueden reagendar otra plática y con todo gusto. Pues con esto me despido, buenas noches, y pues que resulte bien para todos, tanto esta plática como el trabajo que puedan realizar más adelante. Muchas gracias. Gracias, Fer. Muchas gracias por su tiempo. Que tenga bonita noche. Muchas gracias, Fer. Fue un gusto. Que tengas excelente noche. Excelente noche a todos. Igualmente, cuídense todos. Bravo, maestro. Bravo. Gracias, Fer. Gracias al ponente. Muchas gracias. Estuvo muy interesante el tema. Muchas gracias, Fer. Buenas noches. Sí. Saludos, Fer. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos para todos. Muchas gracias, Fer. Gracias. Muchas gracias, Fer. Ojalá y se haga en todas las delegaciones. Eso es importante tener en cuenta. Gracias. Muchas gracias. Ojalá se pueda incluir en el programa de TUM. Sí, de hecho ustedes propónganlo, está el material, pero puedo hacer un diseño de clase como tal, de contenido, compartirlo con ustedes. La verdad es que estoy muy interesado de que podamos tener un modelo de atención más fortalecido de este tema. Bueno, muchas gracias, Fer. Cuídate mucho. Igual.